Todo empezó con una serie de infecciones víricas concatenadas que no acababa de vencer, y bueno, después de aquello pues ya nada volvió a ser lo mismo. Entré en una fatiga en el que hasta respirar me costaba y de ahí ya no me he recuperado. Hace 8 años empecé a sentir que no era yo. A raíz de una infección viral, lo que parecía ser en aquel momento un simple dolor de garganta se convirtió en una enfermedad incurable. La encefalomielitis miálgica es una enfermedad reconocida por la OMS que produce una fatiga incapacitante en los pacientes, tanto física como mental, que limita su actividad en al menos el 50%. Además, esta fatiga tiene como característica principal que es una fatiga con intolerancia al esfuerzo, lo que quiere decir que si el paciente intenta forzarse más allá de sus límites, empeorará. Se sabe que existe afectación tanto a nivel del sistema inmune como del sistema nervioso como del sistema metabólico. A la hora de tratar a los pacientes no tenemos tratamiento curativo. No puedo tener conversaciones de más de 5 o 10 minutos porque tengo la afectación cognitiva bastante alta y no puedo estar prestando atención. No puedo vivir. Solo sobrevivo. Era una persona con muchísima capacidad de trabajo, pero a partir de entonces todo se tuvo que ver recortado. En el 2015 perdí mi carrera profesional, para la cual tanto me había formado, y a día de hoy pues no salgo de casa, nada más que para los médicos. No puedo caminar porque me fatigo mucho enseguida. Amaba y sigo amando el deporte, pero no puedo hacer actividad física ya que me empeora la enfermedad. Una muerte en vida que, bueno, pues es así. Me hubiese gustado que me trataran sin hacerme sentir culpable de mi enfermedad. Me hubiese gustado encontrar médicos que conocieran mi enfermedad y me hubieran diagnosticado cuando tuve mis primeros síntomas. Profesionales que estuvieran actualizados, que entendieran sobre la encefalomielitis miálgica. Si me hubieran dado unas pautas para cuidarme, quizá no hubiera empeorado tanto. Y hubiesen sabido decirme a tiempo qué no debo hacer. Me hubiera gustado que me hubieran escuchado y hubieran pensado que alguien no te cuenta un montón de síntomas porque quiera inventarse tener una vida desgraciada. Me hubiera gustado que me hubiesen tomado en serio cuando les contaba mis síntomas. Sin saber cómo ayudarme ni cómo tratarme, me han dicho que haga ejercicio para no perder movilidad, pero a mí el ejercicio fue lo que me empeoró. Un maltrato continuo y cruel a todos los enfermos de encefalomielitis miálgica. Se niegan a reconocer lo incapacitante que es esta enfermedad, porque no puedes trabajar, no porque quieras vivir del sistema, como a veces sus inspectores nos han dicho, a mí por lo menos. Ya ahora que ya he dejado de cobrar el paro, para mí es impensable el poder volver a que me atienda un especialista porque económicamente ya no puedo. Decirles que yo no quiero una paga, yo quiero mi vida. Me gustaría volver a ser yo, me gustaría recuperar mi trabajo. Me gustaría tener una vida normal, pero ya no, he perdido la esperanza de poder recuperarme. Tener salud para poderme dedicar a ayudar a esta enfermedad. Necesitamos visibilidad. Necesitamos médicos que conozcan bien la enfermedad y que nos traten como a cualquier enfermo que sufre otro tipo de enfermedad tan grave e incapacitante como esta.
Necesitamos investigación para tener biomarcadores y tratamientos eficaces. Bueno, aunque la búsqueda de biomarcadores parezca tarea sencilla, en realidad no lo es, sobre todo en enfermedades tan heterogéneas y complejas como es el caso de la encefalomielitis miálgica. Lo que se necesita en estos casos, en la búsqueda de esta biopsia líquida, es decir, marcadores en sangre que nos permitan un diagnóstico rápido y sencillo, es un abordaje ómico, es decir, de todas las moléculas, muy completo y además de un número muy elevado de casos. Esto supone a grandes rasgos la necesidad de disponer de 3 tipos de factores. Primero, muestras de calidad en gran número. Esto se puede conseguir con la colaboración de los biobancos como plataformas de ayuda a la investigación y también la disposición con la que contamos del enfermo, ya que no estamos hablando de una enfermedad rara. El segundo punto sería la disposición de fondos para poder analizar esos miles de muestras y, como no, pues contar con recursos humanos suficientes, es decir, se requieren de muchos investigadores para alcanzar este objetivo. Esos desarrollos terapéuticos que todos esperamos. Necesitamos que se invierta en investigación. No queremos que esto te pase a ti. Necesitamos un tratamiento que nos ayude y no nos perjudique. Lo que estamos pasando no se lo deseamos a nadie.